8 de la noche, 48 minutos en todo el país. Estamos en espacio legislativo por 94.9 y también por Canal 13 en la grilla de Supercanal. Bueno, más invitados, Fer. Así es, segundo invitado de la noche está con nosotros el concejal Matías Funes Fadel, Muy bien. Muy buenas noches. Concejal, Circuito 7 concejal del Circuito 7 y presidente del bloque del oficialista. bloque oficialista. Bueno, Sí. A Matías, pesar del apellido, por ahí nos enteramos, ¿no? Tiene ajá. ahí una dicotomía. Hay algo que parecía que lo alejaba de un lugar, pero Y lo acercaba a otro, y lo estaba la acercaba así, disputa ¿no? interna, pero bueno, Bueno, no, no. Hijo de la chascarrillo ahí. democracia. Muy bien, Matías, bienvenido, ¿eh? Muy buenas noches a ustedes, gracias por la invitación, Por a su favor. audiencia, por supuesto, un gusto y un placer estar aquí. Muy bien, para nosotros también. Y la verdad que tener, bueno, dirigentes jóvenes que están trabajando fuertemente en el Consejo Deliberante, la pregunta es como, a ver, parece que surge naturalmente. ¿Estás llevando la oficina de la Concejalía de los Barrios o te estás quedando solamente adentro de la oficina? Así es, siempre hemos sido muy territoriales, creo que es la Ajá. razón que me ha llevado a tener este lugar tan importante para cualquier militante Así político. es. Siempre intentamos llegar, antes hacíamos reuniones, posteriormente pasamos a un puerta a puerta, hoy a ese puerta a puerta le hemos agregado en algunos sectores la atención, usualmente los días martes cuando lo permite el clima, porque hemos tenido días jodidos. Ujú. Porque bueno, dependemos mucho del vecino, más que Ujú. todo en un circuito tan grande como es el 7, Sí. que es un circuito que tiene prácticamente un tercio de la ciudad, Así 48.000 es. electores, después del gobernador y el intendente, es el circuito con más electores Ujú. y con sectores muy distintos, de la zona oeste, del círculo médico, al extremo norte, que puede ser los portales, prácticamente toma y la plaza principal, justo la esquina Mirá, es el claro. límite. Entonces la única forma de estar presente en todos lados es Mucho volumen intentar. electoral tenés ahí. Muchísimo. Para que se den una idea, Valdeviejo tiene 28.000 electores en las últimas elecciones, donde hay intendentes, concejales, senador, diputado. En este caso somos 48.000. Claro. Es muchísimo y se intenta a través de un equipo de trabajo, que no somos muchos, pero bueno, un gran equipo, a quien le saludo y le agradezco, porque realmente si no, no podríamos. Y después de la oficina, los vecinos que son siempre los están alertando, en barrios con vecinos más involucrados, Claro. en otros por ahí un poquito más complicado, y intentando lograr también eso de que se vuelva a creer en la política, porque es difícil. Un gran ¿Viste? desafío esto, ¿no? Sí, Porque tenés una y una, amalgama ahí de... y una zona muy heterogénea, digo. Exactamente. Nombró Así es. lugares así A eso como iba. muy extremos. Así es. Y Matías, ¿cómo llevas adelante eso? Digo, porque las necesidades de uno no son las necesidades de otros. Así es, con tiempo, que nos falta, pero dedicándole mucho tiempo, con mucha presencia, intentando en todos lados, nos lleva más o menos 3, 4 meses volver a golpear la misma puerta. Ajá. Pero bueno, el vecino lo agradece y bueno, obviamente con mucho apoyo de los vecinos. Hay muchos vecinos que ni siquiera son peronistas, pero que Ujú. por ahí tienen intención con el barrio y ven las buenas intenciones de uno. Y es que tu tarea va más allá, digamos, de la cuestión partidaria. Es Totalmente. con la sociedad, en este caso con los ciudadanos que viven en el circuito. Totalmente, me pasó con un vecino, no voy a decir de qué barrio, que también es periodista, que cuando golpeó la puerta me hizo decir lo contrario a usted y hubo un cierto difícil al ¿Sí? principio. Ujú. Cuando volví a golpear esa puerta, a los meses, me dice, Changuito, sos la segunda vez que venía acá, dice, es la primera vez en muchos años que pasa esto. Mira vos. Claro. Dice, contá conmigo para ayudarte con lo que pasa en el barrio. Y creo que esas cosas hacen bien. Ujú. Por ahí hablábamos hace rato del apellido. Acá Sí. uno una vez que gana es concejal de todos, como Totalmente. Milei es presidente Sí. de todos, y tiene que pensar en todo. Y creo que también hay que romper un poco esa estructura de blanco-negro. Recién estuvo Fernando Navarro, donde tuvimos Sí. una gran convivencia, que no hemos tiroteado alguna vez quizás en el consejo, pero que tenemos una gran amistad y que ha sido una persona que nos ha ayudado muchísimo a quienes comenzábamos, Mira. muy generosa. Y esas cosas uno no Y se olvida. es también lo que llevas vos en tu espíritu familiar, digo, esto del consenso o del sano disenso en toda cosa. Construir Así es. desde dos opiniones diversas o Por diferentes. supuesto. Creo Ahí que está el desafío, ahí está la madurez, digo. Y creo que va por ahí, porque quienes se dedican a esto con entereza, con una función de hacer el bien común, quizás encontremos distintas vías de solución, pero la finalidad es la misma. Y en mi caso particular, gracias de haber nacido en esa Sí, familia obvio. con peronistas radicales, desde chiquito escuchaba la discusión en la mesa, que era una discusión buscando soluciones, no agresiva. Y ese es el modo que yo entiendo. Uno nunca tiene la verdad absoluta. Ujú. Si cree en sus fundamentos y demás,
a veces toma la mejor elección, a veces quizá la segunda, la tercera, o a veces la décima, ojalá Sí, nunca sea la obvio. décima. Pero Mientras siempre sea con funciona. argumentos, digo yo, pueden Totalmente. ser atendibles o no. El tema es cuando vos impones algo. O, Exactamente. como vos decís, querés imponer esa verdad absoluta que no Sí, Claro, debería ser. o no aceptar que hay una idea mejor, por ejemplo, que va por acá y otro, "Che, la verdad que tiene mejor aquella, es más aplicable y Y, se acepta". y tomando eso que estás diciendo, ¿cómo te llevas con los dirigentes tiktokeros o estas expresiones del mismo intendente sobre políticos, o gente que está Eh, ahora muy presente en las redes sociales? Bueno, a ver, tengo una amistad con los dos presidentes del bloque, en este caso el concejal Diego Figueroa de Libertad Ujú. Avanza, hemos sido compañeros toda la escuela, del Ah, mismo ¿sí? grupo de Mira amigos, vos. así Mira, es, bueno, si bien no nos También veíamos le mandás muchas, nuestro saludo para Diego, se que le han dado. esperemos en algún tenerlo momento por tiene que acá. venir. Sí, Sí, seguro. le encanta, Ya lo así que voy a, seguro va a ya lo venir. vamos a convencer ahí con el equipo de producción. Va a estar feliz seguramente. Ah, sí, Bueno, tenemos Lo buen mismo diálogo con Diego también. con Perián Cinelli, hemos sido compañeros becados los dos en algún momento en el Mira. IPB, una amistad. ¿Qué me pasa a mí? Y esto reitero con total respeto. Cada decisión que uno toma como legislador, ya sea municipal, provincial, nacional, Ujú. etcétera, eh, directa o indirectamente termina transformando en la vida de la sociedad. Y cada vez que alguien tiene que tomar una decisión al respecto, se tiene que hacer con una prudencia, pero también con una urgencia, pero reitero, con prudencia. Mm. Nosotros la ley de Uber, por ejemplo, hemos estado trabajando 9 meses, y 9 meses cuando fue que realmente se consideró que era un servicio esencial. Salió un fallo en Córdoba y a la semana estamos trabajando en eso, nos llevó 9 meses charlando con todos los sectores, incluso con gente de Nación. Ujú. Eh, y ha habido un caso, no viene que concejal el caso, Sí. donde las motos no se aprueban porque es nacional que no impide, no puede ser 4 ejes sino 4 ejes y no 2 ejes como son las motos, el carnet profesional, el seguro. Y llegó un vecino con ese problema y sacaron una ordenanza al día siguiente diciendo bueno, que le den el carnet. Yo creo que estamos en un momento de una crisis representatividad tremenda, no solo en Catamarca, en Argentina, sino a nivel No, en país, todo el país, en en el Nación, mundo. perdón, Nación y mundo, Ah, En el está bien, mundo en está bien. que uno general. ve Sí, que sí, llegan sí, sí. ciertos personajes que no son de mi agrado Mm. y que traen estas complicaciones. Y yo creo que nosotros como generación, como usted recién decía, más jóvenes, Sí. siento que nuestra obligación como generación es volver a generar eso, porque la política es la que transforma las realidades, nada más que eso. Y creo que estas prácticas actuales de por ahí buscar más la nota que una solución terminan haciendo que justamente ese vecino se aleje Mm. y que tengan más fundamentos para decir, che, al final esta gente se rió de nosotros. Claro. En mi caso particular y nuestro bloque intenta siempre, entendiendo las urgencias y reitero, a veces con buenas decisiones y a veces con malas decisiones, tomar las cosas con la seguridad, la prudencia Por y la supuesto. responsabilidad Más que allá de los necesita. chispazos que pueda haber, digamos, en Ujú. algún Totalmente. en alguna sesión, digo, del consejo, que por ahí se puede dar, digo, eso siempre y Sí. cuando sea en el marco del respeto o lo que hablamos Exactamente. de un argumento donde vos estás poniendo sobre la mesa tu postura, escuchás Totalmente. al concejal que es de la oposición o que representa otra idea. Ujú. Entonces ahí es donde debe nacer, digamos, este diálogo Ese y consenso. cada tal uno cual. defender, digo, por eso la fuerza con que defienden también, ¿no? Y Los sí, proyectos. sumado a que son dos modelos de país muy contrapuestos, son Así dos es. extremos, pero bueno, no sé, ahí justamente hacíamos un repaso en la última sesión, el día de ayer, donde hay algunas ordenanzas que ha presentado la oposición, incluso cuando estaba también Navarro y Sí. el radicalismo, que bueno, eran superadoras y uno no, acá no hay un egoísmo, digamos, donde si no la presento yo nadie, Claro. no, al contrario. Sí, uno intenta que se cumpla con el reglamento interno, que esa ley sea aplicable, que no sea una ley muerta, que se informe también anteriormente. Bien. Han salido muchas ordenanzas creadas, no tratadas, porque ya existían programas. Ujú. Entonces, la abundancia de ley son esas cosas que yo Claro. por ahí noto que hoy quizás sea por inexperiencia o quizás astucia, no sé, es lo que está faltando para ir un poco en la oposición en el Consejo Deliberante. Bien. Ujú. Y es ese espíritu que tiene que primar, digo, ¿no? El del diálogo. Ujú, ¿no? totalmente, Ustedes siempre. están, el trabajo de ustedes de legislar específicamente para el ciudadano de la capital es ese, ¿no? Sí. Transformar o mejorar la calidad de vida del ciudadano. Y si nos peleamos, el único que pierde es el vecino. Así Es la realidad. Es la realidad. Es así.
Bueno, y con esto de llegar a esos consensos también tomó protagonismo el artículo 142. Vos tenés una posición fuerte tomada en ese artículo, ¿no? Exactamente. Bueno, ellos siempre hacen uso, creo que es un medio, está bien, uno entiende, son oposición, buscan la forma de dejar algún título, de permanecer, no sé cómo estarán sus internas, desconozco. Contémosle en breve a la audiencia. Está bien, Perfecto. dale, contextualicemos. Nosotros Dale. tenemos un reglamento interno, dentro de ese reglamento interno existe el artículo 142, que una vez finalizado el orden del día, que son todas las ordenanzas que tratamos en la sesión, cualquier concejal tiene derecho a pedir la palabra, a hacer uso de ese artículo y hacer mención al tema que crea que puede ser necesario fundamental. Fuera de agenda, por ejemplo, no estaba no, presente. tal cual, Bien, eso claro, no está fuera de claro. agenda, no tiene el orden del día, todos tenemos el derecho a tomarlo. Sí, tiene también como reglamento que no se lo puede volver a utilizar una vez que alguien habla, no puede tomar la palabra, salvo que quien tome la palabra posteriormente haga mención específicamente a otro concejal que haya hablado. Bien. Bueno, es una herramienta que la oposición está usando mucho, siempre se utilizó igual en el Consejo, ahora con mayor frecuencia, y son los debates constantes. Entran temas nacionales, entran temas provinciales, entran temas del momento. Algunos lo utilizan, reitero, para por ahí hacer un video o demás, nosotros para plantear la posición política. Creo que es sano, me gusta, me parece que hace bien, es un debate interno entre nosotros. Obviamente estas sesiones se transmiten, lo puede ver cualquier vecino, quedan grabadas en la página Pero del siempre y Consejo. cuando tenga correlato, digamos, con la tarea del concejal en la ciudad, más allá de que puede ser un Sí, tema nacional que exact- atañe específicamente. Exactamente, es así, siempre, bueno, vivimos en un país donde dependemos muchísimo de lo que aportamos a Nación y que Nación tiene que devolvernos, entonces muchas veces nuestras encrucijadas en el Consejo van en base a eso. Pero ¿no crees que está un poco desbalanceado el uso de ese artículo? Sobre todo porque ellos tienen un argumento preparado y de pronto claro. también en ese operativo sorpresa los encuentra ustedes mal parados, ¿no? No nos ha pasado mucho de estar mal parados, creo que es una parte linda, reitero que todo tiene que ver con todo, son muchas veces temas de agenda del momento, y creo que hace bien al ejercicio. Igual creo que sería mejor cuando buscamos una solución real y no solo sacar una tapa A de eso diario iba. o un informe. Ajá. Cuando vos lo planteas con el objetivo de llevar una solución, es válido, me parece. Ahora Totalmente. si es para chicana política o para Sí. Vos- quejarte de algo sin ofrecer una solución. Algo Sí, que ha pasado, una perdón que lo alternativa. corte ahí, por A ver. ejemplo, siempre el uso y costumbre del Consejo, al menos en lo que me ha tocado estar a mí anteriormente a estas nuevas fuerzas políticas, nunca se trató un proyecto presentado para hablarlo, siempre se busca tener la charla en las comisiones respectivas, Bien. estudiarlo, y se trata justamente en el orden del día, cuando sea el momento. Si hay una práctica, me habían comentado que era muy común a veces en otras legislaturas, no las municipales, que noto que sí se aplican ahora, con la intención de ese video, y ahí sí, y después son encima muchas veces ordenanzas que ni siquiera tienen funcionalidad o salen, Claro. es únicamente el título, y eso genera una falsa expectativa en la sociedad, una confusión Y en la genera sociedad. rispidez innecesaria. Imagínese usted que salió hace poco algo en relación a las orden médicas. Salió en una nota del diario a la mañana, le hicieron mención en la última sesión. Sí, sí. Cualquier persona que tiene enfermedad está atento a esas cosas. Sí. Ahora, cuando lee esto, al fin se va a controlar. Cuando en realidad no es el medio por el cual se controla esto, genera una frustración. Claro. Y no tiene ningún tipo de solución para la sociedad, creo que no busca más que un título del diario. Esas cosas a la política en general, a la ciudad en general, al ciudadano en general, le afectan, y creo que es el camino que deberíamos nosotros, sobre todo como jóvenes, evitarlo, de la fuerza política que sea. Bien. Gracias por el agua. Mati, un tema a nivel general, pero también se habló bastante en las últimas horas, sobre todo la oposición, con el tema de los vehículos oficiales y la solicitud de identificar todos los vehículos oficiales. ¿Qué opinión tenés con eso o cómo ustedes están hablando sobre esa temática? Totalmente. La mayoría de los vehículos oficiales están identificados, la mayoría. Obviamente jamás vamos a defender que un vehículo oficial sea usado para uso particular, se han dado un par de cuestiones a nivel municipal, se han tomado las cartas en el asunto correspondiente, son excepciones, no reglas.
tengo una posición muy dura con lo que ha pasado con Adorni y ese año Sí. presidencial, la misma la tomo para acá, no somos personas con doble vara, y sí traen la tranquilidad de que acá se resolvió rápido, se tomaron las medidas necesarias. De hecho hay un caso puntual donde una persona ha sido hasta quedó sin trabajo en el ámbito municipal. Entonces esas cosas duelen porque es una familia que pierde, pero bueno, hay errores y son, creo que ejemplificativas las decisiones y las sanciones. Lamentablemente Nación no estaría pasando lo mismo y esas son las cosas que molestan. Esa es la famosa doble vara. Así es. Volviendo un poco al tema de la gestión municipal, esto que ha sido muy puesto en escena por algún diputado de la oposición, hoy muy cercano a La Libertad Avanza, Así es. el trabajo del asfaltado que está llevando adelante el municipio. El bacheo. El bacheo, el famoso Sí, bacheo. el famoso bacheo. Que es necesario, obviamente. Muy es- necesario. Tiene que ver Sí, con sí. el mantenimiento de, ¿no? Totalmente. de las calles. de esto, Y que creo que es un reclamo real también. Sí. Ha sido una época de muchísimas lluvias en Catamarca, más de las que esperamos. Vivimos en un valle, tenemos muchos barrios que tienen un asfalto de muchísimos años, Sí. particularmente en mi sector, 250 viviendas, 150 Ujú. viviendas, La Victoria, las 500 viviendas, donde la pequeña lluvia o una pérdida de agua termina siendo destrozos. El municipio está trabajando Y en fue un ello. verano, ¿no? Con récord de lluvias en todo el país en general. Pero bueno, Muchísimo, y también un contexto económico donde los recursos no son eso los que te iba a teníamos. decir. La oposición pide obra, ¿no? Están permanentemente utilizando artículos 142, las redes. Bueno, es parte, ¿no? De la dinámica parte de la de la dinámica. política. Ahora, ¿no hay una contradicción ahí? Sí, hay una corrección enorme. Eh, También reniego muchas veces de eso, lo respeto por supuesto, pero yo soy peronista acá, en la puerta, siendo concejal, Sí. siendo vecino, siendo oposición, y mis ideas son claras y precisas, y criticamos incluso puertas adentro lo que no nos gusta, dentro del mismo peronismo, y no tenemos una doble vara. Bien. Por dar de ejemplos, en el Consejo se ha hablado de educación, cuando acá el municipio ha dado grandes aumentos y la escuela municipal es un ejemplo para todo, creo que un orgullo para la familia municipal, y vemos las universidades. Se hablan de obras y el bacheo, porque no vemos cómo están las rutas a nivel país, dónde Claro. van para esos impuestos. Se habla de la tasa, y una tasa que se vuelve con servicios. Acá hace poco, hoy terminaron la avenida Galíndez, Sí, la sí. Mariano Moreno, en mi circuito la Bartolomé de Castro, la avenida de Choya o Expista, se ha hecho muchísimo, solo en mi circuito. Se ve una municipalidad que está activa, pero vos decís que fue gracias al diputado de la oposición o fue porque estaba dentro del plan. Sí, y si uno mira, por ejemplo, cuáles son los objetivos que ha puesto el intendente desde su primer mandato, que era lograr justamente que se dan todos los servicios, que se hemos sido presentes, Sí. que Me se acuerdo abran del las tema de obras. las luces también, Bueno, del alumbrado. justamente estamos Iluminación. muy cerquita en mi circuito, gracias a Dios y al intendente Ujú. y a los vecinos, por supuesto, que nos avisan de ya terminar con la totalidad de las luces LED. Estamos hablando de más de 144 barrios, estamos hablando de más de 48.000 electores y estamos hablando seguramente de más de 60.000 ciudadanos catamarqueños de la capital que ya están con el servicio. Nosotros puntualmente en el circuito hemos asfaltado cientos de cuadras, y también quería hacer mención a eso porque muchas veces la ordenanza es un último recurso, yo al menos la tomo así. Muchas veces este mismo diálogo que hablábamos permite ir a hablar con los vecinos y hablar con las autoridades competentes y preguntar por qué nos faltamos tal barrio, qué es lo que sucede, qué Bien. falta. Eso, y cuando la uno cercanía es la que te establece por ahí por las supuesto, prioridades. y que encima uno puede tener una gran respuesta en decir, mira, el problema ahora es este, o estamos terminando en tal lugar, pero después vamos a ir para tal parte. Y no hace falta presentar una ordenanza para que eso se cumpla. Creo que es el circuito que más asfalto se ha hecho, de 2 cuadrantes Y el que enormes. tiene mayor volumen, ¿no? De población también. Imagínense que Importante. algunos barrios tenían más de 35 años y hoy ya lo tienen, y solamente nos queda el espacio de los portales al extremo norte del circuito, algunos nuevos terrenos privados cerca de la Televinto y Avenida Virgen del Valle, México hacia el oeste, todo lo que es Choya Viejo, Bien. son los únicos partes que nos tengan como barrios grandes, y después algunas cuadras que tienen un problema de agua o demás que no se ha hecho. Es un gran avance, y lo digo a esto volviendo a su pregunta, Sí. de que no creo que haya sido porque el diputado haya dicho, sino que es un plan que se viene ejecutando hace mucho tiempo, que está planificado. Perfecto. y tiene un horizonte, ojalá llegue. Pero vos sabés que hubo un impacto, ¿no? Porque digamos, las encuestas de alguna manera desde hace un tiempo atrás daban al intendente con un alto porcentual de
de aceptación, el vecino Sí. estaba muy contento con Así todo es. lo que está haciendo. Sin embargo, estos últimos cimbronazos producidos desde la oposición hicieron que el vecino empezara como a bajar esa espuma Sí. Esa importante que opinión había. por Y, ahí, ¿no? y Así esa es. opinión que tenía sobre el intendente, ¿vos crees que esto también puede afectar quizás no solamente la gestión, sino el futuro político de él? No creo que sea así, entiendo la estrategia política porque realmente Gustavo Sari es un gran referente de la política actual, no solo del peronismo, es una persona con una gran imagen. Sí, dentro Eh, del ámbito del oficialismo es el que tiene mejor imagen, eso Totalmente, lo siendo dicen una las encuestas. persona joven que ha demostrado con hechos, con acciones lo que va logrando. Sí, También el gobernador, ¿no? Se han hecho sí, muchísimas por sí. otros lados y creo que esa es la forma. De igual manera, debo decirlo, me quedo muy tranquilo de lo que se está hablando en nuestra ciudad, que tiene razón, sea del tema Bache, y no que estemos hablando de despido, que estemos hablando de educación, de deserción escolar, de que no hay aumentos. Gracias a Dios, todas esas cosas que a nosotros nos preocupan como prioridades están por Se buena están marcha. cumpliendo, digamos. Y el sistema Bacho viene avanzando, se ha hecho ya en muchísimos lugares, hablo justamente en mi circuito donde tengo mayor conocimiento, que van haciendo por zonas y espero a la brevedad se pueda lograr cumplir con todos, pero reitero, creo que es una gestión muy grande y obviamente como imagino que te han apuntado los cañones de mucho al intendente Gustavo, es parte de la política, es parte de la Y oposición. lo que pasa es que ya tenés el 2027 ahí a la A la vuelta vuelta, de la esquina. entonces Bueno, hay que... ¿va a ser candidato? ¿Gustavo? Sí. No, ¿Y no usted? sé. Debería preguntarlo. Y yo tampoco sé. Debería, según las encuestas debería, Bueno, digamos. debería serlo. Matías van a tratar la semana próxima Ujú. proyectos, diferentes proyectos, entre ellos está el de Food Truck. Ujú. Se va a regular Bien. el manejo, digamos, como esto fue presentado por el concejal Ripoll, Ripoll. así es. Es un proyecto interesante que busca ampliar la aplicación. Reitero que uno por ahí desde afuera ve que lo mejor sería tal cosa, pero Sí. cuando habla con la gente interesada se da cuenta de otra. Aquel primer proyecto que se había presentado tuvo modificaciones donde se intentaba por ahí algunos tipos de pagos de impuestos. Bien. Y teniendo en cuenta el contexto económico y muchos impuestos para estas personas que por eso medio de trabajo se complican. También vuelvo al diálogo, tuvimos una charla con Mariela Romero, que es la secretaria del área que corresponden, ya hay una resolución interna también que estaban aplicando en su área, unimos los dos proyectos, bueno, buscando eso. Realmente a mí me preocupa muchísimo la realidad que vivimos, Sí, no solo en un los contexto catamarqueños. muy complejo, digo, en la microeconomía, en el día a día, lo hemos charlado acá en el programa anterior con nuestro Totalmente. invitado, un legislador de origen radical, hoy muy cercano también a la Libertad Avanza. Digo, esto de que vos, la macroeconomía, según el gobierno nacional, está ordenada, pongámosle, pero bueno, después el dinamismo, que es el que te da vida acá y Totalmente. en la economía interna, es lo que está faltando. Esto contribuiría... Imagínese de pasar de hacer 5.000 viviendas en el gobierno anterior, el motor económico que es, por ejemplo, La uno obra de los pública. motores, la obra pública, que genera trabajo para las personas que son albañiles, genera trabajo para Sí, la gente directo de e ferretería, indirecto, y exactamente. esa gente los ve y compra en otro lado. Hoy en día, yo la verdad le soy sincero, lo dije el otro día en la radio, salvo el caso de Adorni y otras excepciones, no conozco a nadie más que haya mejorado su calidad de vida. El que vivía muy bien hoy vive bien, el que vive bien vive Sí, más o sí. menos, el de más o menos vive mal, el que vive mal vive muy mal. Todos los Y ingresos están en un nivel de pauperización, pero permanente. aquí hay un deterioro obviamente Sí. de nuestro poder adquisitivo constante, las cosas suben, el precio de la nafta hoy es impagable, el precio de los servicios es impagable. Yo me acuerdo cuando hablaban de los subsidios a nivel general, Sí. que por ahí se focalizaban en una persona de Estado Bolsón que la necesitaba incluso, que para eso ya está mal desde ahí, Sí. pero cuando uno ve al final éramos todos los que nos beneficiaron del subsidio y a todos hoy nos cuesta llegar a fin de mes y no sé qué tipo de país sirve cuando juntamos todos para pagar la deuda que tenemos y volver a endeudarnos y no comemos, los jubilados están mal, la educación está mal. Sí, yo la creo que obra el está tamaño mal. del Estado no significa, digo, el tamaño tiene que ver la eficiencia, Estado presente y que se haga responsable lo que constitucionalmente tiene que ser Totalmente, responsable, ¿no? Totalmente, pero es un modelo de país que ya vimos anteriormente también, También, no hace hemos- mucho. Matías, el martes hay una marcha universitaria. ¿Va a Así participar es, usted? Por supuesto. Ajá. Sí. Bueno, recién hablábamos de la familia. Yo
mis dos abuelos, que son quienes me han dado esta primera idea política, mi viejo, tío, La etcétera. contradicción en la familia no. No, el disenso, le vamos el a disenso, pero también la pasión por esto, que a Eso. uno le gusta, que lo siente, que realmente lo lleva en la piel Sí, de sí. verdad, desde el buen toque. Mire ese ejemplo, mis dos abuelos han sido laburantes, muy laburantes, uno tiene un camión, después tuvo un comercio, y el otro hizo de músico, pintor, fue gremialista. Ujú. Y hoy sus hijos son recibidos de la universidad. Todos sus hijos prácticamente pasan de una vivienda Fueron muy primera difícil. generación Primera universitaria. generación que han tenido su casa quizás a los 60 años, su casa propia. Otros quizás antes, pero en un lugar muy lejos, en un lugar muy Ujú. pobre. Y hoy cómo cambió la calidad de vida y cómo uno se fue cambiando también. ¿Cómo vamos a sacar la universidad nosotros Sí. que creemos en ser social? Es imposible y creo que es el único Sí, el factor que hace principal, sí, el a Argentina principal motor. distinta a otros lugares. Es lo único lugar donde creo que tiene la Si posibilidad. hay algo que nos distinguía en Latinoamérica y en el mundo es la Así clase es. media argentina, ¿no? El Así poder que es. tuvo uno de los principales factores, que fue la educación pública superior, ¿no? Totalmente. Lo que decíamos recién, gratuita y de calidad. Así es. Así que ahí estaremos acompañando, por supuesto. Muy bien. Bueno, estamos Bueno, ahí estamos, cerrando nosotros también nuestro espacio, pero cerrando esta entrevista, Matías. La verdad Encantado. que un gusto. Muchas gracias por acercarse a los estudios, por permitir este diálogo, ¿no? Que nosotros queremos que sea como una constante y que este espacio sea tomado para eso, para poder dialogar y para poder hablar sobre temas que quizás en algún momento capaz son incómodos, pero creo que tiene que generarse un espacio para que también pueda cada uno de los invitados decir cuál es la posición, su lugar, su pensamiento, y en este caso hemos tenido la grata El placer visita de de, escuchar. Por favor, de Matías, mío. de que se ha expresado sobre todos los temas, algunos un poco más picantes que otros, pero bueno, creo que tiene que ver con la política, con lo actual y con el Así trabajo es. que estás haciendo. En el Matías. futuro también de todo. Yo agradecerles a ustedes, felicitarlos por este nuevo espacio. Muchas de verdad gracias. creo que hace falta. Desearles lo mejor. Para mí es Gracias, un placer Matías. y agradecido. Me quedé charlando ahora, le Sí, digo. lo importante es que ustedes nutran, digamos, el espíritu que es este Tal espacio cual. legislativo. Así es, así es. Y que ustedes nos dejen llegar a la gente y que entiendan más o menos cómo van las cosas, que por ahí no es solamente ese artículo del diario, sino que hay un trasfondo que es esencial que Y que el los vecino conozcan, sepa. digamos, a quienes los También. representan. Así también. es, a favor y en contra, pero sí que nos conozcan. Pero por Así favor, de es. eso se trata. Bueno, Muchísimas gracias. Matías, muchas gracias. A ustedes. Muy Gracias, bien. Matías. Por Un favor, placer. a usted. Matías Funes Fadel, aquí en los estudios de Radio Inforama, y nosotros nos estamos despidiendo, Sí, Jaffer, ¿eh? ya.